mi nombre es Alejandro Morales y soy inspector de trabajo, soy arquitecto y estoy realizando ahora mismo mi tesis doctoral en la Escuela de Edificación. Muchas gracias también por haber admitido un poco, por un tema mío personal, el cambio de tercio del apartado de seguridad a este, ¿no? Bueno, dentro del estudio que estoy llevando a cabo, está centrado fundamentalmente en detectar una serie de necesidades o de campos de mejora en la gestión preventiva de construcción y hacer propuestas en línea con lo que puede ser, pues, opciones nuevas que pueden extrapolarse desde fuera del sector o desde otros países. También un poco a la vista de algunas necesidades o de algunas situaciones, pues de mejora, como pongo, que se ven tanto, que puedo ver afortunadamente tanto en la actividad, digamos, de la actividad profesional como técnico, pero también en la que desarrollo ahora fundamentalmente he desarrollado la inspección de trabajo. El análisis del sector de la construcción, pues bueno, por razones obvias de interés que nos suscita a todos, pero por intentar centrar objetivamente el por qué poner este foco en este sector. Habría que hablar de dos puntales, digamos, principales que abundan en el peso de este sector. Uno es su caracterización de tipo económico, social y laboral, y otro es su alta siniestralidad. Hay que tener en cuenta que, bueno, como también el contexto de este congreso era todos los datos que se van a ver y o gran parte de las reflexiones están centradas en el contexto pre-COVID. Podríamos también hablar un poco de por dónde va a ir el tema después, pero bueno, fundamentalmente en el contexto pre-COVID, que es cuando se iba a celebrar todo esto. Y además, pienso que todavía pues habrá... todo esto se puede hacer un paquete, digamos, pre-COVID, porque sacar conclusiones todavía de la oscilación del tejido sociolaboral o incluso preventivo del sector, todavía es pronto. Sacar conclusiones, digamos, por efecto de la pandemia, ¿no? Viendo un poco ese trazo gordo del sector o esas características principales, aparece lo que sería todo esto a la vista de los datos que contemplan o que se contienen en las administraciones públicas o en los estudios sobre el sector. El trabajador tipo se tiene que es un hombre español de 35 a 44 años, una formación básica, un contrato indefinido o temporal, no demasiado largo, pues es un trabajador a tiempo completo y con una ganancia bruta de en torno a los 18.900 euros. Este es el trabajador que se accidenta, digamos, ¿no? Por así decirlo, el trabajador tipo del sector. La empresa tipo es diferente porque la empresa suele ser una sin trabajadores. Es importante la cifra del volumen de negocio. El volumen de negocio 58, beneficio neto, digamos, o beneficio de ese empresario sin trabajadores 16.600. En cambio, cuando se pasa al empresario de ese trabajador accidentado, este empresario que es no tan habitual como el sin trabajadores, pero el más habitual con trabajadores, digamos, eh, tenemos que es el propio de una empresa pequeña, trabajadora jornada completo, con trabajadora jornada completa, perdón, sube mucho el volumen de negocio, pero el beneficio del empresario es muy poco superior, como estamos viendo, unos 20, 22.000 euros. ¿Qué conclusiones se pueden sacar desde el punto de vista sociolaboral en esto, de cara o para encarar luego la viabilidad de las soluciones preventivas que habrá que proponer, ¿no? Que la ganancia del empresario es muy similar, contrato o no, de ahí también posiblemente hay una de las razones de la gran cantidad de autónomos que hay, y que el ingreso del asalariado más común puede llegar incluso a ser más alto que la de su propio empresario. Los beneficios son muy diferentes viendo las diferentes partes del sector. No es lo mismo la promoción inmobiliaria, que obtiene un beneficio casi 4 veces superior que el típico empresario, pues, por ejemplo, dedicado a acabados. Y esto tiene una conexión con las actividades, las subactividades donde se produce la siniestralidad. ¿Por qué? Porque aparece un comportamiento, en muchos casos prácticamente de subsistencia. Esporádicos picos de trabajo, una afectación enorme a las situaciones de crisis que provoca, pues bueno, por eso comentaba al principio que todos estos estudios es pre-COVID, pero bueno, que habrá que ver también cómo responde, aunque la previsión es que el sector es el que responde de forma más volátil, digamos,
a las idas y venidas del mercado, más que la industria o más que los demás. En cuanto al contexto preventivo, como todos sabemos, tiene una alta siniestralidad, viendo datos, por ejemplo, del Observatorio de las Condiciones de Trabajo, muy alta por trabajadores, relativizándola por número de trabajadores, ¿no? Con bastante diferencia al sector de la industria, el agrario, el servicio, por ejemplo, mucha menos, aunque ocupa muchísimos más trabajadores. Vemos la curva naranja, que es la de la construcción, es la curva que siguen todos los sectores, pero más apuntada, digamos, más lo que comentaba antes, más volátil, más dependiente de las condiciones externas. Es el primer sector que cae, el último que remonta. Cuando hay algún mínimo problema, es el que más lo siente, por así decirlo. Por eso habrá que sacar conclusiones de a ver cómo va el tema un poco más adelante por el tema de la pandemia. ¿Por qué entonces se puede decir que la gestión preventiva se puede caracterizar de deficiente? Cuando se analizan los accidentes graves, queda claro que siempre hay una causa material directa, aunque la gestión no sea buena, pero el accidente grave se produce por salvo excepciones muy contadas, por una cuestión de tipo material. Responsabilizar, no obstante, de las cuestiones de gestión a los accidentes, pues es también un indicio de una escasa cultura preventiva, porque es una explicación que no encaja luego con la materialidad, con la realidad de los accidentes. Viendo, por ejemplo, causas, viendo los análisis de la siniestralidad que se realizan, la construcción tiene una alta tasa autodeclarada, digamos, de accidentes debidos a la organización y a la gestión. A la vez que eso, si se analizan otros datos como la propia exposición que detectan los trabajadores a riesgos en su trabajo, estos son encuestas que hace también el Instituto de Seguridad e Higiene, autopercepción, por así decirlo, de los riesgos a los que se ponen los trabajadores. Vemos que la construcción tiene disparados los indicadores de prácticamente todos los riesgos de tipo físico, de tipo incluso de tipo musculoesquelético, psicosociales, con una gran vinculación al tamaño de las empresas, más grandes a empresas más pequeñas, que son, como hemos visto antes, las más frecuentes. ¿Por qué el sistema entonces se puede decir que no encaja, que no es suficiente? Por hacer unos grupos, digamos, de problemas. Hay muy pocas normas que determinan prácticamente todas las condiciones. Hay un esquema preventivo que es de tipo estático, que es cierto que puede encajar en otros sectores, pero en construcción encaja mal ese estatismo de la Ley de Prevención y su reglamento de desarrollo en materia de construcción. Hay una gran cantidad de conceptos jurídicos indeterminados que al final pues, perjudican, generan todo esto, perjudican la definición de lo que es exigible o deseable por parte del legislador. Y como hemos comentado, una cultura preventiva que, bueno, puede ser más o menos debatible si la cultura preventiva es adecuada o no, pero donde hay incomprensión de obligaciones, delegación en otras entidades, investigaciones de accidentes, como hemos visto, que no son coherentes, pues no puede ser buena del todo. Y también cierta resistencia al cambio, una resistencia al cambio. ¿En qué se traduce todo esto? Además de la alta siniestralidad, en que, por ejemplo, vamos a ver pocos casos, sobre todo en empresas pequeñas que son las más frecuentes, de gestión integral, de encaje, digamos, de la cultura preventiva de los trabajadores y la empresa en las medidas que realmente toma la empresa. Las empresas, por una parte, declaran cumplir con las obligaciones documentales y además indican en las encuestas que se realizan que la acción permanente de seguimiento la centran fundamentalmente en cuestiones documentales y de gestión y a la vez delegan la actividad preventiva, prácticamente todas, salvo las grandes, muy grandes, en un servicio de prevención ajeno, que además cuando se les pregunta por él, declaran estar muy satisfechos, es decir, a la vez da mucho peso a la documental, se indica que están satisfechos, pero luego las propias investigaciones de accidentes, una vez se ven, por ejemplo, las que publica o realiza los institutos regionales, los órganos técnicos, incluso la Inspección de Trabajo, queda claro que las causas al final van a tener que ver con, como hemos dicho, con una cuestión de tipo material, aunque la propia empresa inicialmente viene diciendo que tiene que ver con la gestión. A la vez, estoy contento con el tema documental, digamos, pero luego lo culpo o lo apunto cuando se buscan las causas de los accidentes. Todo ello acompañado de una altísima percepción del riesgo, como hemos visto. Disculpa, Alejandro, tienes que ir Sí, terminando, ¿eh? sí. Gracias. Aparecen, por tanto, las incoherencias que hemos comentado y, por concluir, mejora de la seguridad y salud debe ir dirigida a una mejora directa de las condiciones y no a un hipertratamiento, por así decirlo, de los aspectos documentales de las obras.
adaptar la regulación, evitar sujetos concurrentes e instrumentos redundantes y tratar de que todo ello tenga encaje pues, en la realidad del sector.